Buenos días, comenzamos en era 2025 con el bloque 3, mortalidad y longevidad. Bienvenidos a todos. En este bloque contamos con tres temas interesantes expuestos por connotados colegas. El primer tema es impacto del tabaquismo en la mortalidad de América Latina y lo expondrá el actuario Luis García, quien es actualmente Chief Actuary Life en RGA de México. Se unió a la compañía el 2015 como director actuarial. Antes de integrarse a RGA, Luis se desempeñó durante casi 8 años como director actuarial regional de General Reinsurance EG. Previamente trabajó en ING México y cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de reaseguro, especialmente en los mercados latinoamericanos. Es licenciado en Ciencias Actuariales por la Universidad de las Américas de Puebla, título que obtuvo en el año 2001. A lo largo de su carrera ha desarrollado una profunda experiencia en pricing de seguro de vida grupo y vida individual. Además, ha sido ponente en diversos seminarios, foros especializados en América Latina, compartiendo sus conocimientos técnicos y visión estratégica del sector. El segundo tema trata de ideas actuariales para mitigar la crisis pensionaria global. Lo expondrá el actuario Abraham Hernández. Abraham es presidente y fundador de Vitalis, una compañía internacional que provee servicios de consultoría e inversión para fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales de Today for Tomorrow, operadora europea de fondos de inversión. Es presidente del Instituto de Actuarios Portugueses y vicepresidente de la Asociación Internacional de Actuarios, consultores, miembros del Colegio Nacional de Actuarios CONAC, la Asociación Mexicana de Actuarios. Fue presidente de la sección de Pensiones y Seguridad Social, miembro del Comité de Nominaciones y miembro del Comité de Planeación Estratégica de la Asociación Actuarial Internacional. Abraham es consejero de varias empresas públicas y privadas, fondos de inversión y oficinas familiares. Por muchos años fue consejero independiente de Afore Capel. Fue cofundador y consejero de Millas para el Retiro, plataforma que ayuda a la gente a ahorrar para el retiro a partir del consumo diario, y primer director de inteligencia de negocios de ProMéxico, la agencia de promoción de inversión y exportaciones del gobierno de México. Abraham es actuario egresado de ITAM y ha sido profesor de actuaría en varias universidades de México. Ha publicado artículos e impartido conferencias sobre pensiones, seguridad social e inversiones alrededor del mundo. Actualmente estudia un doctorado en matemáticas aplicadas en la Escuela de Economía de la Universidad de Lisboa. Abraham participa también activamente en causas sociales relacionadas con la disminución de la pobreza en la vejez, la lucha contra la informalidad laboral y la promoción de inversiones responsables. El tercer tema se trata de tendencias de mortalidad. Lo expondrá la actuaria Alejandra Escalona. Y aquí voy a compartir una fotografía de ella, porque no se va a unir a nosotros en un rato más. El tercer tema trata de tendencias de mortalidad. Lo pondrá la actuaria Alejandra Escalona. Ella es actuaria del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con un posgrado en desarrollo ejecutivo de la misma institución. En 2018 se une a Swiss Re como parte del equipo técnico actuarial y posteriormente con enfoque en el área de desarrollo de productos. Desde finales de 2023 se integra como responsable
en dirigir el portafolio de vida y salud para la región andina, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Ahora puede comenzar el primer tema con el actuario Luis García. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan claro y fuerte? Sí, se escucha bien. Muchas gracias, Jorge, por la introducción y también gracias a ERA por la invitación en esta ocasión para participar en esta tercera edición y la verdad para mí es un gusto estar aquí. Déjenme compartir mi pantalla. Ustedes me indican cuando ya puedan ver la pantalla. Sí, se puede ver la Listo. pantalla y podría también prender Ah, el video. déjame ver, lo había encendido, pero ahí está. ¿Ya me puedo meter así? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, en esta ocasión el tema que les quiero presentar es relacionado al impacto del tabaquismo en la mortalidad con un enfoque en América Latina y también relacionado principalmente con la parte de la suscripción. Aquí una breve semblanza que Jorge ya dio a conocer. Bueno, estoy como responsable de la parte de vida para RGA en América Latina y ya llevo en el sector aproximadamente 24 años, entonces es un gusto para mí nuevamente estar aquí. Vamos a empezar con este tema que la verdad es muy interesante y tiene mucha relevancia, sobre todo, como decía, en la parte de suscripción, en la parte de tarificación y en la parte también de rentabilidad y sustentabilidad del negocio. Como datos importantes a mencionar es, en América Latina aproximadamente 1 millón mueren a consecuencia del tabaquismo o son atribuibles al tabaquismo, ¿no? Y esto se está convirtiendo en algo bastante relevante a pesar de las disminuciones en las prevalencias, pero bueno, esto impacta debido a que obviamente hay que hacer una diferenciación al momento de estar tarificando y cobrando en los seguros de vida individual, principalmente por el efecto de ser fumador o no fumador. Como algunas cifras también importantes y relevantes de mencionar, los fumadores, y dependerá del país y dependerá de las edades, como lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pueden pagar entre un 30 a un 100% más en una prima de seguro por su condición. A su vez, el tabaquismo también reduce aproximadamente 10 años de esperanza de vida debido a este hábito. Y también el riesgo de mortalidad incrementa aproximadamente 3 veces, es mayor el riesgo en un fumador que en un no fumador. En la gráfica de la derecha podemos ver los diferentes pues, relaciones o impactos o un caso práctico de una persona en un temporal 20 con una cobertura de $1 millón. Podemos observar las diferencias. Las barras azules son las primas aproximadamente que se pagarían anuales, tanto para el fumador como para el no fumador, ¿no? Entonces podemos ver que las diferencias se pudieran ir haciendo inclusive cada vez más grandes y este es un caso específico, ¿no? No no atribuye a algún país, ¿no? Y como diferencias que podemos ver, por ejemplo, en México en promedio, la diferencia entre una tarifa de fumador y no fumador es alrededor de un 65%, Chile aproximadamente un 85%, Brasil un 75%. Son algunas cifras que traigo, obviamente vamos a ir viendo algunos otros países a lo largo de la presentación, pero lo importante a recalcar y remarcar es que hay una diferencia significativa en la mortalidad de un fumador versus un no fumador y de ahí la importancia y relevancia de suscribir correctamente los riesgos, hacer las preguntas correctas o las pruebas correspondientes para determinar que exista esa condición en un asegurado.
Algunos fundamentos actuariales del riesgo relacionados al tabaquismo, pues como bien sabemos, el cálculo actuarial para los seguros de vida se basan en tablas de mortalidad, las cuales son ajustadas por diferentes factores de riesgo, ¿sí? La principal factor, pues obviamente es la edad, que es en la medida que la persona va envejeciendo, pues obviamente va a tener un deterioro en su salud y tiene un impacto en una mayor mortalidad. También hay diferencias por géneros. Tenemos bien sabido que las mujeres tienen una expectativa de vida entre 5 a 7 años mayor que la de los hombres, entonces el sexo también puede generar una condición diferenciadora en la mortalidad. El historial médico, de igual manera, hay algunas enfermedades preexistentes o antecedentes familiares o hereditarios que generan una diferencia en la mortalidad, y el estilo de vida también genera o propicia una mortalidad diferente, ¿no? Y el tabaquismo es uno de ellos, el consumo de alcohol es otro, el ejercicio, los hábitos saludables y el índice de masa corporal también puede tener un impacto y generar una diferencia en la mortalidad por estos estilos de vida o estas condiciones. Como también otros datos importantes de impacto, como también lo comentaba en relación a lo que viene siendo las primas, pero la mortalidad puede incrementar de un 100 a un 200% en los no fumadores. Ya lo mencioné hace un momento, la expectativa de vida la reduce aproximadamente en promedio 10 años. Y lo que ya comentaba anteriormente también, los recargos, digo, son promedios, pueden variar desde un 30% hasta un 100% en las primas de seguro. Bueno, vamos a hablar algunas definiciones de condiciones de fumador. La realidad es que no hay por mercado una definición totalmente estándar, pero la mayoría o el 95% de las compañías adoptan una definición de fumador. Es aquella persona que ha consumido algún tipo de producto relacionado al tabaco en los últimos 12 meses. Es decir, si la persona fumó hace 6 meses o dejó de fumar hace 6 meses, todavía se puede considerar como fumador. Hay algunas otras clasificaciones también dentro de estas categorías. Por ejemplo, un no fumador se podría considerar aquella que no ha fumado en los últimos 12 24 meses. Pongo ese rango porque, como decía, no hay una definición estándar por compañía y mucho menos tampoco por mercado, ¿no? Exfumador podría considerarse aquella persona que demuestra tener abstinencia entre los últimos 12 o 24 meses, ¿no? Va relacionado a lo que anteriormente decía de fumador. Y fumador ocasional es que, pues, sí fuma, pero no con una frecuencia importante o una cantidad importante como lo haría un fumador. A lo mejor estamos hablando, y digamos, cada compañía a veces tiene su definición específica, fumar entre 3 a 5 cigarrillos por semana, pues podría considerarse como un fumador ocasional, y obviamente esto también puede tener un cierto impacto en la mortalidad. Aquí algunas otras estadísticas también de mucha importancia. Como mencionaba, aproximadamente al año mueren 1 millón de personas a consecuencia del tabaco. No por el consumo directo, pero también podría ser por ser fumador pasivo. Aquí hay algunos datos de muertes por diferentes países. En América Latina, Brasil, 163,000 en promedio, o se estima que mueren o murieron en el 2024, México 60,000 personas, Argentina 45,000, Perú 16,000, Ecuador aproximadamente 8,000 personas. En la gráfica del lado izquierdo son cifras al 2024, podemos ver la prevalencia, que significa la cantidad de personas que consumen tabaco o un producto relacionado al tabaco, siendo Chile el país con la mayor prevalencia en América Latina, rondando un 30%, es decir, 3 de cada 10 personas en Chile fuman. Y vamos a ver más adelante, estas prevalencias a lo largo del tiempo han ido disminuyendo debido a diferentes políticas gubernamentales para la reducción del uso del tabaco, ¿no? Argentina es el país en segundo lugar, está alrededor del 23%.
Y de igual manera ahí podemos ver los diferentes países: Uruguay aproximadamente 18, Bolivia 15, México alrededor del 13, Ecuador alrededor del 12.5, Guatemala rondando el 10, al igual que Brasil, Salvador, Colombia ya un poquito llegando al 9%, Costa Rica 7, 8, 8.5%, y Perú, al menos de los países que estoy mostrando, es el país que tiene el menor nivel de prevalencia en América Latina, alrededor de un 6%. Todas estas son cifras, como comentaba, del 2024, y aquí están en la lámina las diferentes fuentes de información de donde obtuve estos datos. En la siguiente gráfica y en los siguientes cuadros podemos ver ya un poco más a detalle por rangos de edad lo que mostraba anteriormente a nivel más general, el impacto que pueda tener entre la prima de un fumador y la prima de un no fumador. Como podemos ver, pues sí, sí hay diferencias significativas. Y, por ejemplo, el caso que estoy indicando, el caso práctico del lado derecho, estoy indicando de un hombre de 35 años, igual un plazo de seguro de 20 años. Si fuera un no fumador, por una suma asegurada de $1.000.000, estaría pagando aproximadamente $500 de prima por mes, versus un fumador que estaría pagando alrededor de $850 por mes, lo cual da una diferencia aproximadamente de un 70%. La verdad, un impacto muy fuerte. En la tabla de la derecha, en la parte inferior derecha, podemos ver las variaciones que hay por país. México, el recargo promedio, como le indicaba al principio, 65%, pudiendo rondar desde un 50 hasta un 80%, dependiendo de la edad de la persona. Brasil en promedio 75%, con un rango de variación entre un 60 y 90%. Argentina 70%, entre 55 y 85%. Chile, 85%, es el país que tiene el recargo promedio más alto, y los recargos podrían variar desde un 70 hasta un 100%. Colombia, 60%, con un rango de variación entre un 45 y un 75%. Algo importante, ¿por qué tiene un impacto en la mortalidad el tabaquismo? Y aquí vamos a ver algunas causas principales, ¿no? Del lado derecho podemos ver las principales causas de muerte en América Latina. Tenemos en primer lugar las enfermedades cardiovasculares, que representan el 33%, ¿no? Están relacionadas las muertes ocurren porque un 33% de la población en América Latina muere a consecuencia de enfermedades cardiovasculares. Cáncer de pulmón, 24% aproximadamente; EPOC 15%, accidente cerebrovascular un 8%, y el resto de las causas un 20%. Ahora, si desglosamos un poco más cada una de las enfermedades atribuibles al consumo del tabaco, podemos ver que enfermedades cardiovasculares, el riesgo incrementa de 2 a 4 veces la enfermedad coronaria, y aproximadamente un 2.5% accidente cerebrovascular, ¿no? Lo cual tiene un impacto muy fuerte, y como podemos ver, pues sí, tienen un impacto en la mortalidad también de manera importante. El cáncer puede incrementar el riesgo de cáncer de pulmón. Bueno, más bien el tabaquismo puede incrementar hasta 25 veces el riesgo de obtener cáncer o de tener cáncer de pulmón, y hasta 10 veces el riesgo de cáncer de laringe, lo cual pues son cifras bastante alarmantes e importantes. Y aproximadamente, digamos curioso, porque la vejiga 3 veces puede también tener un impacto en el cáncer de vejiga. En la parte respiratoria, el tabaquismo puede incrementar el riesgo hasta 13 veces para EPOC, ¿sí? Y bueno, también agrava temas de asma y mayor susceptibilidad a infecciones de las vías respiratorias. Y otros riesgos asociados también, por ejemplo, puede incrementar hasta un 30% el riesgo de diabetes tipo 2. También puede tener un impacto en reducción de fertilidad y complicaciones del embarazo de manera importante, ¿no? Lo cual, pues, hay que tomar bastante en cuenta y en consideración al momento, pues, de estar considerando posiblemente tarifas entre fumador y no fumador, y también antecedentes que el asegurado declare o antecedentes familiares o antecedentes propios que declare al momento de estar suscribiendo un riesgo. En la siguiente lámina podemos ver la evolución del tabaquismo en América Latina
en los últimos, vamos a decirlo así, 25 años, con una proyección también al 2030. Podemos ver que en la mayoría de los países, como lo indicaba anteriormente, la tendencia de la prevalencia va a la baja. Esto ah, eh, eh, propiciado, como comentaba, en algunos países por estrictas políticas de uso en espacios abiertos o espacios públicos de tabaco, llegando en algunos casos a haber sanciones importantes, eh, principalmente multas administrativas. Y pues bueno, lo que podemos ver que es en 22 años aproximadamente ha habido una reducción en un 38% de la prevalencia en América Latina. La mayor reducción se ha dado en Brasil, alrededor de un 52%, Chile 19%, y se espera que para el 2030 el promedio regional ronde el 10% de prevalencia, lo cual, pues bueno, eso va a traer situaciones positivas en la mortalidad, esperando una mejora debido a que si el tabaquismo tiene cierto impacto en la mortalidad, pero su prevalencia se reduce, claramente la mortalidad se esperaría que se redujera y son efectos que uno toma en cuenta cuando hace el pricing de negocios en largo plazo. Principalmente la mejora de la mortalidad puede estar atribuible gran parte de ello a esta reducción en la prevalencia. Aquí podemos ver algunas cifras ya más específicas. Por ejemplo, Argentina, en el 2020 la prevalencia era 32%, 2022 es 22% y se espera que para el 2030 sea un 30%. Y de igual forma podemos ver los diferentes países. Brasil, como lo comentaba, el que ha tenido la mayor reducción en esos 22 años, ha pasado de 21% a un 10% en 2022 y se espera que esté en niveles de 6%. Chile, el país, digamos, tal vez con menor reducción, 31, 25, y se espera o se proyecta tener una prevalencia alrededor del 21%. Colombia, 16,97, México, 20,13,10. Bueno, aquí algunos casos especiales que se están convirtiendo cada vez más relevantes es el uso del vapeo, el uso de cannabis y también el tema de exfumadores, ¿no? Aquí hay algunas definiciones, algunas consideraciones importantes de tomar y este es un tema que sí aún estamos teniendo como recopilando información porque el uso de estas sustancias o vapeos cada vez tenemos un poco más de información. Y pues bueno, en la gráfica del lado derecho, en la tabla del lado derecho, indico algunos recargos típicos sugeridos o que hemos llegado a utilizar cuando las personas declaran algunas condiciones, por ejemplo, un fumador tradicional, pues los recargos típicos que ya conocemos. Cuando se trata de un vapeador, los recargos pueden ser ligeramente menor, el uso de cannabis de igual manera, y exfumador reciente, sin necesidad de darles el descuento de totalmente no fumador, sí le podemos llegar a estar aplicando un recargo entre 10 y 30%. Pero bueno, también la parte del tabaquismo también tiene ciertas implicaciones legales, sobre todo al momento de estar suscribiendo y en la correcta declaración de las personas, ¿no? Como todos saben, un contrato de seguro es un contrato de buena fe, ¿no? Y un contrato de reseguro es de ubérrima buena fe. Entonces, lo que esperamos es que las personas declaren de manera correcta y honesta cuando se está suscribiendo, principalmente si no hay una evidencia respecto a su condición de no fumador. Eh, ¿Y qué puede implicar en algunos casos fraude por declaración inexacta o falsa declaración? Entonces eso puede implicar el recálculo de una prima por haberlo clasificado de manera incorrecta. Pudiera llegar a implicar en algunos casos el rechazo de siniestros por haber declarado erróneamente su condición de fumador y que traía tal vez alguna enfermedad asociada a esa condición. Y pues también la rescisión del contrato. Algo importante, que creo que lo comentaron anteriormente, pues la suscripción normalmente se basa en evidencia, lo cual pues es importante recabar la evidencia de manera clara, correcta y completa y documentar el caso de manera completa cada uno, ¿no? En la siguiente lámina les indico algunas tendencias futuras e innovaciones tecnológicas. Pues bueno, estamos tendiendo, hay ciertas innovaciones disruptivas, por ejemplo, el uso de wearables o dispositivos de Internet de las Cosas que pueden estar monitoreando
en tiempo real patrones de consumo de nicotina y hábitos saludables, ¿no? Lo cual podría generar en determinado momento poder cambiar el estatus y hacer una consideración específica para una prima mucho más conveniente para el asegurado cuando sobre todo dejó de ser fumador. La inteligencia artificial, pues bueno, como ya se ha hablado, sirve para hacer análisis predictivo de patrones de salud y detección de inconsistencias en algunas declaraciones, ¿no? Para posible detección de fraude cuando la persona está declarando, porque uno puede hacer tal vez una cierta investigación y detectar algún tipo de fraude o falsa declaración. Programas de incentivos que permitan a los asegurados abandonar el tabaco, el uso del tabaco y de cierta forma tengan ciertas recompensas o ciertos beneficios. ¿Sí? También el blockchain para compartir de forma segura ciertos hábitos de salud entre aseguradoras que permitan pues, tener un mejor entendimiento y conocimiento de sus asegurados. El impacto financiero, lo que aquí indico es que podrían reportarse mejoras de un 20% en la tarificación y hasta un 15% en la reducción de las reclamaciones, haciendo uso de todo esto que acabo de mencionar. Y pues bueno, para concluir mi participación, aquí tengo algunos puntos claves como un resumen de lo que les comenté en los pasados 20 minutos, es que el tabaquismo, como comentaba, incrementa la mortalidad y por ende las primas entre un 30 a hasta un 100%. También por otro lado es importante mencionar la disminución en la prevalencia, lo cual, como mencionaba, va a traer un impacto en las mejoras de mortalidad, lo cual debemos de considerar o estamos ya considerando en los pricing de seguros de largo plazo. Y también, pues bueno, hay que crear productos que requieran, pues, bueno, clasificaciones o específicas para los nuevos productos como el vapeo o el tabaco calentado, que requieren tal vez criterios diferentes a los criterios tradicionales que hemos utilizado para clasificar al fumador de un no fumador, ¿no? Y también algunas mejores prácticas para los suscriptores es verificar la consistencia entre cuestionarios y exámenes médicos, porque sucede que a veces la persona declara algo, cuando haces un examen probablemente de sangre puedes detectar nicotina, no necesariamente esto va asociado a consumo de tabaco, pero a lo mejor algún medicamento o algún parche para disminuir ansiedad o ese tipo de situaciones que pues podrían darnos una indicación errónea si nos vamos solamente con el examen. Hay que ahondar a veces un poco más en estas condiciones, ¿no? Y bueno, como decía, actualizar criterios para nuevos productos de consumo, ¿no? Esta es una situación dinámica que hay que estar cada vez mejorando y actualizando y entender el impacto que puede tener en la mortalidad cada uno de estos nuevos productos de consumo asociados al tabaco. Y no necesariamente irnos por la parte conservadora y tarificarlos o cobrarlos como si fuera un fumador puramente de tabaco. Y básicamente también como una buena práctica es documentar las decisiones para ir generando toda esa recopilación de información y poder tomar mejores decisiones en el futuro. Y ya para cerrar, dejo con esta frase, es clasificar bien hoy es proteger mañana, ¿no? La correcta evaluación del riesgo tabáquico protege tanto a la aseguradora como al asegurado en diferentes aspectos. Pues muchísimas gracias y cedo la palabra a Jorge. Gracias, Luis, por tu presentación. Ha sido muy ilustrativa y ya ha resuelto varias interrogantes. En, dejamos ahora a Abraham Hernández con el tema Ideas actuariales para mitigar la crisis pensionaria global. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a los organizadores. Y vaya, y veo además aquí, al menos de los que aparecen, mucha gente conocida, Eduardo Froilán, Rodrigo, qué gusto verlos y saludos a los demás que nos están escuchando y vaya, muchas gracias aquí. Intentaré ser breve, son muchas láminas, poco tiempo, voy a irme muy rápido sobre cuestiones que son muy reiterativas y que estando entre actuarios no merecen ahondar más, que las doy por vistas, pero
y centrarme en algunas ideas interesantes, hablando de esta mitigación de la crisis global de pensiones. Entonces aquí, al final, es traer una compilación de ideas actuariales innovadoras, algo que, a ver, ¿cómo me puedo? Ahí está. Digo, ya me presentaron, no me centro en eso. Aquí algo importante es, esta presentación se ha venido construyendo a lo largo de muchos años, con mucho apoyo de la Junta de Gobierno, de la sección de Pensiones y Seguridad Social, de la Asociación Actuarial Internacional, del Comité de Pensiones, o el Comité, ahora Foro de Pensiones de la misma asociación. Pero vaya, con gran ayuda de ellos y doy todo el crédito. Sin embargo, cualquier error es mío, cualquier cuestión que no esté exacta es error mío, y cualquier comentario que yo hago al respecto de cada una de estas ideas es meramente mi opinión y mi expresión. Entonces, importante eso. Digo, muchos de ustedes conocen a la Asociación Actuarial Internacional, la labor que hace, y quizá conocen un poco menos lo que hace la sección de pensiones, PBSS, que fue establecida en 2003, cuenta con más de 500 miembros de más de 50 países, y la idea es hacer un puente entre la investigación y la práctica en temas de pensiones y seguridad social a nivel internacional. Entonces, la asociación organiza webinars, conferencias, coloquios, participa en la conformación del programa científico del Congreso Internacional de Actuarios, que, por cierto, bienvenidos todos dentro de un año en Tokio. Ya están las inscripciones abiertas, etc. Entonces, esa es la labor de esta sección. Vamos a hablar brevemente sobre la magnitud de la crisis global en pensiones, las causas, que bien conocidas seguramente por todos ustedes, y me voy a centrar más, me voy a ir lo más rápido posible a estas ideas que ha habido, algunas ya implementadas, ya parte de reformas en distintos países, algunas que siguen siendo ideas o que están siendo discutidas como posibles reformas. Vaya, el tema de la crisis de pensiones, ¿qué les puedo decir? Todos los días, en todos los países, hay ya información sobre el tema de pensiones. Es un tema, ya no somos sociedades tan jóvenes, ya no somos sociedades en un crecimiento poblacional expansivo, sino somos sociedades ya en envejecimiento, y donde el tema de las pensiones, la problemática, nos afecta a todos. Entonces, bueno, todos los días hay algo sobre pensiones en los periódicos, en internet, en donde veamos, ¿no? Por otro lado, hay serie cada vez más creciente de instituciones que intentan cuantificar esta crisis mundial, intentan hacer un ranking, demostrar cuáles son los mejores sistemas o qué países han implementado cuestiones que ayudan a la adecuación, la sostenibilidad y la integridad de los sistemas de pensiones. Entonces tenemos al World Economic Forum, a la Organización Internacional del Trabajo, Natixis, Allianz, Mercer, el CFA Institute y demás instituciones, por claramente el riesgo de dejar muchas fuera, que están otra vez intentando cuantificar y hacer un ranking para orientar qué podemos hacer para mitigar esta crisis. Las causas, muy rápido, las conocemos: aumento en la longevidad, entonces pues, durante más años hay que financiar las pensiones; disminución en la tasa de natalidad, lo cual va a ejercer una gran presión en los sistemas tradicionales de seguridad social a través de métodos de pay as you go, etcétera. Menos pensiones porque son cada vez más caras, entonces cada vez menos empresas se animan a establecer
fondos de pensiones tradicionales para sus trabajadores, y los que hay pues resultan muchas veces insuficientes. Y además, digo, en su momento, digo, no son lo mismo las tasas de interés que había en los años 70 y que permitía financiar pensiones de una manera poco costosa, cuando llegó incluso durante la época de muy bajas tasas de interés. Recuerden que hace poco tuvimos tasas de interés negativas, incluso en términos nominales, y las tasas de interés reales siguen siendo bajas. El costo de las pensiones se incrementa de manera muy importante, ¿no? Y por otro lado, muchos sistemas que siguen haciendo supuestos de retorno, por decirlo menos, heroicos. Entonces, todo eso trae un problema en los sistemas de pensiones. No voy a tener, la esperanza de vida ha incrementado, los índices de dependencia en la vejez se han incrementado en todos los países. El caso de Corea es impresionante. Menos trabajadores financiando a cada vez más jubilados. La sostenibilidad financiera de las pensiones públicas pues disminuyendo. Y bueno, también la adecuación de las pensiones, o sea, cada vez son menos adecuadas en general, salvo algunas excepciones. Ya les platiqué de las tasas de interés, los costos que estos traen asociados. O sea, las tasas de interés bajan, el costo de financiar una pensión se incrementa de manera muy importante. Por otro lado, en nuestros países en desarrollo, pues y ya ahondaré un poco más en esto, pero el gran problema es la informalidad económica y la falta de cobertura de la seguridad social. O sea, la seguridad social, a pesar de sus deficiencias en muchos países, se habla de estas crisis, de la crisis de los modelos tradicionales en Europa, en Estados Unidos, etcétera, pero no olvidemos que a pesar de sus deficiencias y desafíos, estos sistemas de seguridad social son un privilegio de unos pocos afortunados, ¿no? Y más hablando en el mundo y en particular en nuestra región, ¿no? En muchos de nuestros países, menos de la mitad de quien hoy trabaja contribuye de manera constante para una pensión. Entonces, ¿qué va a suceder? Que no tendrán una pensión o no tendrán una pensión adecuada. Y esa yo creo que es la mayor problemática. Poca participación en los esquemas que permiten participación. Hay poca participación, gran falta de conocimiento por parte de los trabajadores, por parte de los empleadores, por parte de las autoridades. Gran falta de conocimiento. Nadie lo explica de forma sencilla, y además eso genera una gran desconfianza en algo que no es inmediato. Tenemos el tema de las pensiones no son para mañana, son para dentro de muchos años, y si no hay confianza, pues no hay pensión, ¿no? Y muchas veces falta de interés, ¿no? Los gobiernos rara vez lo priorizan, nadie gana elecciones con reformas de pensiones o reformas las que se necesitan. Entonces es complicado todo eso. Vaya, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y lo sabemos. O sea, ante la crisis, ante lo que sucede, o se incrementa la edad de retiro, o se aumentan las contribuciones, o se disminuyen los beneficios. Y los rendimientos, pues, eso es más coyuntural. Se puede hacer algo, como veremos más adelante, pero no es la panacea. Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que se necesita? Las tres, ¿no? Tendremos todos que retirarnos más tarde, contribuir más y tener menor, o sea, y esperar una menor pensión, vivir con menos. Al final del día, una sola no alcanza, tenemos que echar mano de estos tres factores. Y a pesar de que ha habido reformas, siguen siendo tremendamente insuficientes. Hay una gran resistencia pública, digo, y pongo aquí el caso, y lo vengo poniendo desde la primera vez que se hizo esta presentación 2019. Desde entonces, en Francia sigue siendo un problema. Hacen reformas, quitan las reformas, las vuelven a poner. Recientemente la volvieron a retirar. Es muy complicada esta resistencia pública.
necesitamos mejores ideas que sean más fáciles de comprender y de implementar. Entonces, hay países donde ha habido cambios en la edad de jubilación, en todos ellos para incrementar la edad de jubilación. Cambios en las contribuciones para aumentar las contribuciones y cambios en los beneficios en general, con algunas excepciones, para disminuir los beneficios. O sea, por todos lados se busca, bueno, cuál es la mejor manera de incrementar los rendimientos del dinero que se tiene destinado, donde se tiene destinado para pensiones, en distintas clases de activos, o sea, selección de acciones y bonos, invertir en bienes raíces, en capital privado, utilizar ETFs pasivos para cuestiones que no necesitan un manejo activo, etcétera, ¿no? Una asignación óptica de activos con base en modelos estocásticos. Hay el tema de las hipotecas inversas, el tema de las comisiones, ¿no? O sea, la comisión es algo evidentemente que afecta a lo que al final del día van a tener los trabajadores con pensiones. Entonces, se trata de buscar a través de distintas fuentes mejores rendimientos para los fondos de pensiones. Otro punto aquí importante, ¿no? Hemos pasado de un sistema de 3 pilares, que todo el mundo hemos escuchado hablar, el pilar de la seguridad social, las pensiones privadas, el ahorro individual. Por ahí después surgió, no sé, es que hay un pilar 0, la pensión universal, ¿no? Que ya en muchos países así es, pero otros países han adoptado, bueno, una pensión mínima para la gente, con esta idea de que no todo el mundo participa en los sistemas tradicionales de seguridad social, y sin embargo, sí, todo el mundo trabaja y contribuye, paga impuestos. Bueno, hay una pensión mínima para adultos mayores en muchos países. Los 3 pilares tradicionales, ¿no? Seguridad social, pensiones privadas, corporativas y cuentas individuales. Ha surgido este tema de hipotecas inversas, que incluso se ha legislado en distintos países. El tema de microseguros, seguros de retiro, cada vez más aseguradoras ofreciendo planes de retiro individual bajo distintas modalidades. El ahorro a través del consumo, luego entro a más detalle respecto a esto. Y la última, pues, pues hay que seguir chambeando, hay que seguir trabajando, y hasta películas hay al respecto. Por eso aquí Rocky sigue ahí en la lucha, un poquito como ejemplo para todos los demás. Un último pilar que no puse aquí, pero y que no mencioné al inicio sobre mí. Digo, sabiendo todo esto, pues yo le hice a la antigüita y soy padre de 10 hijos. Entonces, esa es otra idea para poder tener todavía alguna pensión. Vaya, el estado de los fondos de pensiones en general, en el mundo, digamos, ha venido aumentando. 2022, aquí se muestra una disminución, pero es más bien por el tema de lo que sucedió con los mercados de valores y los bonos de largo plazo en 2022. Pero en general hay más contribuciones y hay cada vez más fondos para soportar los sistemas de pensiones. Razones de baja cobertura, digo, no entro ahorita en esto. Creo que en la región es más importante este tema del empleo informal, ¿no? Aquí vemos con estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, pues muchos países de la región con altas tasas de informalidad, ¿no? No nos sorprende a nosotros, pero bueno, es claramente el reto principal en nuestra región. Baja densidad de aportaciones, o sea, hay también esta cuestión, no es que vivamos en 2 mundos distintos con unos informales y otros formales, sino que hay gente la gran mayoría de la gente en nuestros países participa un tiempo en la economía formal, otro tiempo está en la economía informal, o sale del mercado de trabajo, vuelve a entrar, etcétera. Entonces, esta densidad de aportaciones es baja para aquellos que sí llegan a aportar. Entonces, muchas veces estas proyecciones que se hacen sobre los niveles de reemplazo que tendrán distintos sistemas de pensiones, pues terminan escondiendo algo. Ayer estábamos
en un seminario en México hablando justamente de este tema, cuando la OCDE dice, no, México ha mejorado muchísimo en el tema de nivel de reemplazo de las pensiones de seguridad social. Bueno, sí, dentro de como 50 años, está haciendo de manera paulatina, y segundo, sí, para quien cotiza toda su vida laboral, ¿no? Pero la realidad es que ese no es el caso. Cada vez, digo, se toma, digamos, hay mayor inversión en activos más riesgosos que se espera que tengan un mayor rendimiento. Hasta el momento, ese es el caso, y digamos, pues sí tiene sentido, sabiendo que el dinero no es para mañana, invertirlo a mayor largo plazo y tener un rendimiento adicional. Digo, incluso aquí, digamos, esto que muestra cómo el incremento en permitir que haya mayores, otro tipo de activos, aumentar o sea, el porcentaje que se puede tener en distintos tipos de activos, finalmente ha incrementado el rendimiento que han tenido los fondos de pensiones en distintos países. Entonces, eso tiene sentido. Igual hay pues una cruzada, por así decirlo, buscar que se tengan comisiones más bajas. Otro tema importante, las políticas de inscripción automática a los esquemas contributorios, sobre todo los esquemas a través de las empresas. Entonces, bueno, eso se ve digamos, que tiene sentido y que en efecto incrementa la participación de trabajadores en esquemas de pensiones. Vaya, voy a entrar, digamos, ya a ejemplos concretos de reformas. Por ejemplo, en Finlandia, un tema de un mecanismo automático de ajuste, ¿no? Entonces, en vez de estar haciendo reformas cada vez, desde una vez se establece que conforme aumenta la esperanza de vida o disminuye este porcentaje de gente activa entre gente jubilada, pues hay un ajuste inmediato y automático en la edad de jubilación. Entonces, no hay que estar discutiendo esto cada vez, hubo una discusión fuerte, seria en algún momento, queda ya establecido, y conforme se van dando los hechos, pues viene un aumento un incremento de la edad de jubilación. Otro tema que ha cobrado cada vez más fuerza es este ahorro para el retiro a través del consumo. ¿Qué es esto? Vaya, muchas veces esta cuestión, esta idea tradicional de ahorrar para el retiro, ¿no? Es bien complicada, ¿no? Nos explicaba Diego Valero, un colega español y que se ha dedicado mucho al tema de economía del comportamiento, behavioral economics, y nos explicaba que el área del cerebro relacionada con el ahorro de largo plazo es la misma área del cerebro relacionada con el dolor. O sea, nos duele ahorrar para el largo plazo. O sea, o sea, estamos genéticamente programados para el hoy y el ahora. En otras investigaciones, vaya, esta cuestión de la vejez, vaya, antes de que se establecieran las sociedades en lugares fijos, antes de la agricultura, no existía la vejez, ¿no? Y la agricultura, como saben, es en términos de evolución y en términos de historia del ser humano, es muy reciente. Entonces, no estamos preparados para la vejez, no estamos preparados en términos fisiológicos y mucho menos en términos de estar programados para ahorrar para la vejez. Entonces, es algo bien complicado, ¿no? O sea, nadie nos levantamos pensando, wow, hoy voy a ir al banco a hacer una aportación a mi fondo de jubilación. Entonces, vaya, esta ciencia del comportamiento ha encontrado maneras, y una es ligar
el ahorro no a lo que gano, sino a lo que gasto. Entonces, es claro que si gasto hoy, pues quiero seguir gastando en el futuro. Entonces, bueno, pues que si voy además al cine, pues una promoción sea, oye, una película para tu retiro, ¿no? O un refresco para tu retiro, o una cerveza para tu retiro. O sea, ligar este ahorro y planes de fidelidad de consumo con el ahorro para el retiro. Pues un ejemplo justamente es Millas para el Retiro en México, donde más allá de la educación financiera, que es importante, es crear el hábito del ahorro. Eh, por supuesto, esto no resuelve por sí solo el tema de pensiones, ni nadie va a vivir exclusivamente de su pensión generada a través del consumo, pero dentro de este esquema multipilar que expliqué hace un momento, pues es un pilar adicional que ayuda a complementar para tener eventualmente una pensión suficiente. Esto también, esto en México es uno de los lugares donde se inició esto, pero al día de hoy hay un programa también en Australia, hay otro programa en España, Pensumo se llama, por ahí he escuchado que algo hay en China, no lo he logrado corroborar, pero es este tema de ahorro para el retiro a través del consumo, está tomando cada vez más fuerza. Entonces, y esto puede ayudar, digamos, a los jóvenes les llama mucho la atención, es una alternativa para aquellos que no están dentro de un sistema de pensiones formal, etc. O sea, y en sentido es algo que incluso el doctor Levy comentó alguna cuestión de, oye, en vez de que el ahorro para el retiro sea a través de un impuesto o una contribución de nómina de los salarios, pues que sea una contribución del consumo, ¿no? O sea, un adicional el impuesto al valor agregado destinado al consumo, entonces, perdón, destinado a un ahorro para el retiro. Entonces, estas ideas empiezan a tomar forma, empieza a haber productos y empieza a haber ahorro para el retiro a partir del consumo. Otra vez en Alemania, hace muchos años, recuerdo Gerhard Schroeder dijo bueno, que era imposible incrementar las contribuciones a la seguridad social, que eran ya muy altas, entonces ya no se iban a incrementar, y pues para lo que alcanzara, ¿y qué creen? No va a alcanzar. Evidentemente después perdió las elecciones, pero se estableció eventualmente este factor de sostenibilidad, ¿no? Que cambia en función de cómo cambia la razón de dependencia de la vejez. Entonces está en función del número de pensionados, el número de cotizantes y en algunas versiones se incluye también estos incrementos en productividad, salarios, etc. Pero es decir, a ver, esto es lo que vamos a contribuir y para lo que nos alcance de repartir de manera generacional. Otro que me encanta, en verdad sí lo veo como algo súper, súper positivo y con lo que hay, pero es, a ver, un problema grande para las empresas que ofrecen un plan de pensiones es la longevidad, ¿no? Conforme cambia la longevidad, hay una presión, un riesgo para las empresas, eso no les gusta, y en efecto, es terrible que dos empresas, digamos, imagínense dos empresas automotrices, una tiene un esquema de pensiones, la otra tiene uno distinto, y al final del día a una le va mejor, no porque haga mejores carros o no, o peores carros, sino a una le va mejor o peor por los riesgos de su sistema de pensiones, ¿no? Entonces eso, o sea, no tiene sentido desde el punto de vista económico, empresarial, etcétera. Entonces, una manera que hicieron o sea, y hacen en Japón es las empresas, en vez de dar una renta vitalicia, dan una renta cierta, ¿no? Por decir algo que aquí está tu pensión y te la voy a dar en los próximos 10 años. Y la gente difiere su pensión de seguridad social, ¿sí? Entonces, en vez de obtener su pensión de seguridad social, por decir, a los 65 años, la difiere para que comience a partir de los 75. Evidentemente, este diferimiento implica, porque así está en la ley, que
que tenga una pensión bastante más alta por haberla diferido y digamos ya de ahí hasta que muere, vive de la pensión de la seguridad social. Y es el Estado, y en ese sentido todo el país, ¿no? Empresas, individuos, gobierno, etcétera, quien toma ese riesgo de longevidad, lo cual tiene más sentido en vez de que el riesgo de longevidad lo tomen las empresas. Entonces, es una manera de, Abraham, estamos en el tiempo. digo, ya que se terminó en Ecuador, a ver, una idea, en vez de meter el dinero e invertirlo en acciones y en bonos, ¿por qué no mejor sembramos árboles, reforestamos, damos empleos y además en cultivos que tienen un tiempo, o sea, digamos, una madurez de muchos años y se van haciendo de tal manera de ir dando liquidez cuando se necesita? Entonces se hablaba del bambú, de la teca, etcétera. Tiene sentido, ¿no? Los temas nacionales en Suecia, etcétera, ¿no? Digo, no me extiendo más, son ideas eh, y bueno, creo que en la región podemos tomar un poquito de cada uno. Gracias, Abraham. Muy interesante tu exposición. Creo que faltó un poco más de tiempo para escucharte largamente. ¿Eh? Para mí fue muy entretenida y creo que el tema de las pensiones y cómo mejorarlas es un tema de todos los países del mundo, yo diría. ¿Ya? No solamente de uno o de otro, sino de toda América Latina y el mundo. A tus Gracias. órdenes para en otra ocasión que haya posibilidad de ver esto con más calma. Bueno, ahora los voy a dejar con ustedes Alejandra Escalona, que nos va a exponer las tendencias de mortalidad. Las Perfecto, tendencias de muchas gracias, mortalidad. Jorge. Voy a compartir pantalla. Por favor, me comentan si ya la pueden ver. No, ¿Está bien, no? no, todavía no la podemos ver. Está Ay, Abraham en la pantalla. Yo ya la puedo ver, ¿eh? Ya la puedo ver. Ah, Nada más la tienes que poner mm, en formato de pantalla completa. Ahorita ya la quitaste, eh, un segundo. pero sí se veía, Alejandro. Perdón, qué pena. Ay, y como normalmente no uso Zoom. En share screen es esta. Ok, no sé si ahora sí pueden verla. Ay, Sí, sí. Nada más si lo pones en pantalla completa y si en no, modo presentación. no. Uy, no, eh, algo pasa en. algo pasa con la pantalla. Aunque no la pongas en modo presentación. Bueno, ya, no sé si ahora sí la pueden ver. No, yo no la puedo ver. ¿Listo? Ahora sí. Ay, ¿por qué no se ve diferente? Sí, correcto. Bueno, la pongo así que no la puedo poner en modo presentación. Y para ya no tomar mucho más tiempo. ¿Sí? Ok. Bueno, como comentado, yo voy a hablarles de. No se ve tampoco. Ay, qué pena, perdón. Sí se Alejandra, ve. Sí, ¿qué tal? Algo ¿Cómo más. estás? ¿Puedes bajar un poquito tu cámara porque no se te ve? Se ve claro. solamente tu frente, ¿no? Para que te ¿Ahí se podamos ve? ver. Perfecto, perfecto, sí. Ok. Y el modo presentación, por si acaso, está en la parte inferior del PowerPoint. En la Eh, parte inferior, el que parece una pantallita es que duplicando. esta. Estás duplicando. No, no, Espera. normal, ponlo sin Creo modo que ahora sí. presentación. Sí, no lo dupliques, no lo dupliques, porque aquí se ve más pequeño. Ahí, Ya ahora sí, perfecto, ¿verdad? Uf, por fin. perfecto. Perdón, qué Vamos, pena. no te Por no preocupes, usar mucho no te preocupes, dale, Zoom, dale. la costumbre. Bueno, como comentado, bueno, yo voy a tomar el tema de tendencias de mortalidad, que bueno, aquí un poco la clave es, bueno, ¿qué son las tendencias de mortalidad, no?
Cuando hablamos de tendencias de mortalidad, hablamos de cambios en las tasas de mortalidad a lo largo del tiempo. El factor clave aquí para nosotros también como eh, ámbito actuarial es que estas tendencias no son uniformes. ¿Y a qué me refiero a que no son uniformes? Es que, bueno, varían por edad, sexo, causa de muerte y región. El componente que vemos que es de los que genera mayor implicación en esta no uniformidad de la tendencia es la causa de muerte. Ahora, entrando un poco en el concepto de cuáles son las causas de muerte, las principales causas de muerte a nivel global, hablamos que son las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas. Esto que son afectaciones de larga duración que no se propagan entre persona a persona. Y bueno, realmente el factor que las impacta son factores genéticos, ambientales, fisiológicos y de comportamiento. Son para nosotros también en el ámbito de seguros, es la principal causa de muerte y discapacidad, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, y representa un desafío muy importante para los sistemas de salud, tanto también en las partes de indemnización en los seguros. Hablamos de que hay cuatro tipos de enfermedades, de los principales tipos de enfermedades no transmisibles. Por una parte son las enfermedades cardiovasculares, llámese infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, el cáncer en todos los tipos de cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. Ahora, un poco para darles contexto en números de esto que significa. En 2021, el 75% de las muertes que no fueron COVID representaron estas enfermedades. Y 18 millones de personas murieron a causa de una de estas enfermedades antes de cumplir de 70 años. Y 82% de esas muertes prematuras se dieron en países de ingreso bajo y medio. Que bueno, aquí es un poco donde también podemos entrar en la parte de Latinoamérica. De bueno, ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica, las cuatro principales enfermedades representan aproximadamente el 80% de las muertes de la región, según la PAO. Aquí tenemos distintos factores de riesgo que también en cada uno de los países se tiene distinto impacto y distinto grado. Se tiene comportamiento, que esto puede hablar de tabaco, que sabemos que, bueno, muchos países de la región han tenido distintas regulaciones y cambios para un poco desincentivar el tabaco. Temas de alimentación, que por ejemplo sabemos que aquí en México hay un tema fuerte de alimentación y por eso también hay alta incidencia de diabetes. Alcohol, actividad física, temas también claves, que es la parte de metabólico, o sea, sobrepeso y obesidad, presión sanguínea alta, hiperglucemia, que es nivel de azúcar en sangre, e hiperlipidemia, que es nivel de triglicéridos y colesterol en sangre, y también factores ambientales, que bueno, es contaminación del aire, que como sabemos también hay ciertas ciudades, ciertos países que tienen mayores grados de contaminación del aire, y también dependiendo del país, pues también se toman distintas medidas para proteger a la población. Ahora, un poco, ¿cómo se han visto estas enfermedades en distintos cortes de información? Para un poco tener como esta idea, ¿no? De qué estamos hablando. Aquí podemos ver las 20 causas principales de muerte en Latinoamérica y en el Caribe, tasas por 100,000. Y aquí vemos que por un lado tenemos en la izquierda la gráfica de cómo se ve en el 2000 y ahora cómo se ve en el 2019. Podemos ver que en este transcurso de casi 20 años, la enfermedad isquémica del corazón se mantuvo en la posición 1 como la principal causa de muerte, pasando de un 70,3 a 83,4 en tan solo 20 años. Es decir, un incremento de 18% en este periodo o un incremento promedio anual de 0,86%. También podemos ver que infarto se mantuvo en un lugar 2. Podemos ver que también se hicieron muchas implementaciones a nivel región para mejorar condiciones prenatales. O sea, podemos ver que condiciones neonatales ya no están en el top 5, ya de hecho está muy abajo. Pero por el otro lado, podemos ver que hay otro tipo de enfermedades que están incrementando en incidencia con respecto al pasado y que estas enfermedades también generan otras comorbilidades, como por ejemplo en este caso es la diabetes, que pasamos de un 21 a un 32, o sea, un incremento del 50, es un incremento muy alto, que esto nos da un incremento promedio anual de 2,7. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este corte de información a 2019? Es porque, bueno, como saben, en 2020 a nivel pues global llegó el coronavirus y la pandemia lo que hizo fue un cambio en las principales causas de muerte y esto también fue un sinónimo de un exceso en mortalidad. Entonces, nosotros en Swiss Re, ¿a qué nos referimos con exceso en mortalidad? Es el número de muertes que superan el valor de referencia esperado.
que este valor de referencia esperado normalmente son curvas que se estiman con base eh, en lo que ya habíamos visto en el pasado y más bien proyectamos a futuros. Hay distintos métodos que se pueden considerar. Y generalmente estos valores de referencia excluyen picos importantes de mortalidad, como son guerras o pandemias, ya que no son cosas que se esperan a futuro como parte de algo pues estable. Entonces, qué significó este exceso de mortalidad en estas enfermedades que les comentaba hace un minuto? Estos fueron los cambios. Bueno, como claramente COVID fue la incidencia número uno, o sea, 212.4, que bueno, es por 100.000 habitantes, es un número alto, que es algo que esperábamos. Y la enfermedad isquémica del corazón pasó a 97.3. Aquí es muy importante, o sea, en términos numéricos puede ser que no suene tanto un cambio de un 83.4 a un 97.3 en un periodo del 2019 al 2021. Sin embargo, lo que podemos ver aquí es que en tan solo 3 años se dio un incremento del 16%. Es decir, tenemos un incremento promedio anual de 0.77 en 3 años. Cuando hablábamos que antes, en 20 años, fue que tuvimos ese incremento de 18. Entonces aquí podemos ver ese incremento fuerte en la mortalidad, que no solo se vio reflejado en COVID, sino también en otras enfermedades. Para mí esta gráfica lo que me da es como este notable incremento, como tan radical que tenemos en las incidencias de un año a otro, y cómo estas enfermedades tuvieron estos cambios porcentuales tan impactantes, sobre todo por las comorbilidades y los impactos de COVID, ya que era una enfermedad inflamatoria y eso también pues llevó a enfermedades adicionales. Em, por ejemplo, si supusiéramos el incremento que teníamos anual anterior en la enfermedad isquémica del corazón, hubiéramos esperado en 2021 una tasa de 85.56 y no este 97.3 que tenemos aquí. Entonces, creo que esto da mucho, pues, la perspectiva y la imagen de realmente qué es lo que estamos viendo en esta extramortalidad y por qué es un concepto que nosotros consideramos que es clave tener en la mente para todos, pues todas las estimaciones y todos los campos actuariales que consideramos. Ahora, nosotros también en el ámbito de seguros, pues nos importa, o sea, vender mucho y las pólizas que estén enfocadas, pues también en gente joven, ¿no? O sea, siempre el objetivo es también poder tener una cartera más estable. Entonces, por aquí, por eso a mí se me hace importante también ver qué está pasando con con la mortalidad prematura en estas enfermedades. Con mortalidad prematura es la probabilidad de que una persona de edad 18 fallezca antes de los 65 en ese momento. Y aquí tenemos una gráfica que incluye del 2000 al 2021, un poco para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo se vio reflejado este impacto de COVID en estas enfermedades. Podemos ver que se tenía una clara tendencia a que esta mortalidad fuera disminuyendo, claro, derivado de distintas mejoras médicas que se han hecho, impulsos dentro de los países para mejorar también los temas metabólicos, pero si ven ahí se ve en el recuadro unos pequeños picos, que igual en la gráfica no se ven tan llamativos, pero ya si entramos en enfermedad por enfermedad, podemos ver específicamente cómo es que se ve. Por ejemplo, para en las enfermedades respiratorias podemos ver un pico muy claro en 2020, que es, o sea, claramente era algo que esperábamos, ya que, bueno, COVID estuvo completamente relacionado con enfermedades respiratorias, y podemos ver que se pasó de un 0.3% en 2019 a un 0.4 en 2020. Como decía esto, pues no es tan sorpresivo, ya que, pues, es las enfermedades mayormente relacionadas con COVID. Ahora, ¿qué pasó con las enfermedades cardíacas? Aquí podemos ver que también hubo un incremento de 3.4 a 3.7 y también lo que es, bueno, que llama la atención y que también está relacionado con las incidencias que vimos de COVID y los impactos en los sexos es que en el sexo masculino es que se vio un impacto y un cambio mucho más alto y que todavía, como pueden ver en estas gráficas, la tendencia es todavía en quedarse hacia arriba. Todavía no vemos un decrecimiento. Y bueno, ahora también infarto cerebral, pues vemos que pasó de un 0.1 a un 2.2. Entonces, con todo lo anterior que les comenté y con esta extramortalidad que estamos viendo y cómo está impactando a estas enfermedades, mucho la pregunta es el, bueno, ¿y ahora
qué podemos hacer, ¿no? O sea, cómo calculamos como la experiencia futuro, cómo podemos hacer nuestras tablas o cómo incorporamos esta información. Entonces aquí el Swiss Re Institute, que es el instituto de parte de Swiss Re, lo que nos ayudó es a separarnos. O sea, lo que nos dicen es, bueno, consideremos dos partes. Por una parte, lo que es la base de mortalidad y la extramortalidad, que es lo que nosotros ya veíamos antes, más extramortalidad por COVID. Y por otro lado, el Mortality Improvement, que en un momento les comentaré más al respecto. Ahora, esta extramortalidad, ¿cómo es que es como esta sugerencia de cómo lo podemos calcular? Es, bueno, comparar la tasa de mortalidad del año actual con la que hubiéramos esperado y con eso identificar los excesos que podemos tener mediante distintas carteras, de distinta información, distintos países. Y con base en ese exceso de mortalidad, pues ya podemos calcular la tasa de mortalidad futura esperada a partir de la extrapolarización de la mortalidad observada en un año y las mejoras anuales que asumamos de la mortalidad. Esta extramortalidad también podemos ver que hay distintos patrones. Es muy interesante que aquí el instituto también nos ayudó a entender unos patrones de qué es lo que ellos están viendo en distintos países. Aquí hablamos de 4 patrones diferentes, que yo creo que en la TAM sería un quinto, pero bueno, hablamos de un early peak y quick runoff, o sea, fue rápido el impacto de COVID, pero de la misma forma, rápidamente fue que la incidencia empezó a disminuir y este exceso de mortalidad. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, que sabemos que fue de los pioneros en realizar las vacunas, entonces aquí hubo un exceso de mortalidad, pero después se fue disminuyendo. Después también podemos tener un early peak, slow runoff, que fue un pico alto, pero tardaron en recuperarse los países, como puede ser Francia o Inglaterra. Otros 2 patrones es late peak, quick runoff, o sea, tardó en subir, pero también tardó en bajar, como puede ser Australia, que bueno, ahí sabemos que también internamente se tomaron políticas de cerrar el país para que no entraran contagios. Y el último escenario que nos plantean es un late peak, slow runoff, o sea, tardó en llegar, pero también tardó en irse, como puede ser Austria, Canadá. Como yo les mencionaba, yo creo que hay un quinto que puede ser un poco lo que pasó en Latinoamérica, que por ejemplo que fue un pic rápido y también tardó en bajar. Pero bueno, realmente estas tendencias dependen mucho de la política que se haya tomado en cada país. O sea, nosotros desde el Reaseguro vimos que en cada uno de los países se tomaron políticas completamente diferentes y ellas fueron las que impactaron realmente en la incidencia. Por ejemplo, caso concreto en México, que por una parte se dejó de lado con el presidente de utilizar mascarillas y esto pues también llevó a incidencias altas, que bueno, no es lo mismo que se vio en otros países. Y ahora, con base en esto, ¿qué hacemos? El Swiss Re Institute también nos ayudó con un estudio, o sea, para cómo calcular esta mortalidad o qué es lo que se está viendo a nivel global. Este enfoque fue proyectar la mortalidad en Estados Unidos y Reino Unido por los próximos 10 años. La metodología fue analizar tendencias globales de esta mortalidad en exceso y desagregar los factores subyacentes que la impulsan, ya sean las enfermedades, las tendencias médicas y cómo está cada uno de los países en desarrollo. Se corrieron muchos escenarios y con base en eso es que se tuvieron distintos, pues sí, justo distintos escenarios de resultado. La situación actual en su momento era que en Estados Unidos la mortalidad esperada en exceso era entre 3 y 7 y en Reino Unido entre 5 y 8. Y los resultados fue que en pronóstico general todavía se espera que la mortalidad en exceso disminuya gradualmente y todavía para 2033 que se tenga entre un 0 y 3% en Estados Unidos, entre un 0 y 2,5 en Reino Unido. Se consideraron distintos escenarios, tanto uno optimista, o sea, que ya no hay impacto, como uno pesimista, es que todavía se mantiene. Y los factores de incertidumbre basa en la variabilidad de las suposiciones, de la mejora en la mortalidad, que es el punto clave, y también en la diferencia de la calidad de datos y los métodos de reporte. Ahora un poco, la mejora en la mortalidad. ¿A qué nos referimos con la mejora en la mortalidad? Es esta tendencia de la mortalidad, de mejorar la mortalidad por los desarrollos médicos y las mejoras sanitarias que se dan en los países y que se ha dado a nivel global. Por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver los principales desarrollos que se ha tenido en el último siglo y también el impacto en cada una de las enfermedades. También podemos ver, por ejemplo, que la secuencia del genoma humano fue un impacto muy fuerte para el, el
Mortality Improvement en 2003, la quimioterapia a partir de los 50, la penicilina en 1928. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros como SWIRRI estamos analizando que van a ser las tendencias de avances médicos a futuro? Se concentran en 4 vertientes. Una es cáncer. Se espera que la mejora en la mortalidad de cáncer sea la de mayor magnitud en la historia. Se espera que en los 25 años se tenga una gran mejora, pero impulsada en los tratamientos, pruebas y los diagnósticos. Aquí nosotros ya estamos viendo que se están utilizando marcadores tumorales, también casos muy interesantes que están utilizando la inteligencia artificial para pronosticar si cierta lesión podría convertirse en algún punto en un tumor, en un tipo de cáncer de mama. Entonces ahí, por esto es que se prevé que este sea la categoría con mayor impacto de mejora. El otro lado tenemos enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades ya han tenido mucho foco en los años anteriores y se han tenido muchos avances, por lo cual más bien se piensa que va a llegar a un punto de saturación y la mejora dependerá de cambios sociales, políticos y de comportamiento que se lleve pues en cada uno de los países, como ha sido la lucha contra la diabetes y obesidad a través de nutrición y actividad física, que bueno, esto estamos viendo que en ciertos países ya también lo están implementando, inclusive en las escuelas. En cuanto a envejecimiento, estamos viendo que las enfermedades relacionadas con el envejecimiento se beneficiarán de las mejoras en los 20 años o siguientes. Pues al momento realmente hay una carencia de estudios y tratamientos, conocimiento, y ya es que muchas escuelas, muchas universidades se están centrando en tener mayor conocimiento de estas enfermedades y qué es lo que representa y cómo podemos combatirlas. Y finalmente, como mencionaba también en el tema de estilo de vida, que aquí en los años recientes se está haciendo mucho push en mejorar las elecciones diarias en cuanto a dieta y ejercicio. Y se ve que ha evolucionado enormemente en los últimos siglos y también la tecnología nos está ayudando para gestionar un poco más y ser mucho más conscientes de nuestra salud metabólica. Ahora, con base en lo anterior, ¿cuáles son las futuras innovaciones médicas? Aquí podemos ver eh, las futuras innovaciones médicas que nos presenta el instituto y cómo afectan en cada una de las enfermedades. Por ejemplo, aquí vemos que se espera una mejora muy fuerte en la inmunoterapia, que bueno, esto nos va a afectar en la incidencia de cáncer, las biopsias líquidas. Por el otro lado, para terapias experimentales también se ven estas mejoras. Otro punto también a considerar como para nuestras expectativas y nuestras estimaciones a futuro son los posibles riesgos emergentes o estructurales, que bueno, aquí en esta gráfica podemos ver un poco cómo de nuestro lado lo consideramos como en una parte de un corto plazo a un largo plazo, o sea que no es un riesgo tan tangible, por así decirlo. En el corto plazo vemos todavía variaciones en los excesos de mortalidad, que como decía, se prevé que todavía se mantenga positivo y también incluyen otros factores como muertes de sobredosis, homicidios y suicidios, que hemos visto en varios países que esto ha incrementado. Por el otro lado, teníamos también en los de mayor incidencia es el calor extremo, que ya también ha generado muchas más muertes que las inundaciones. Que las inundaciones, terremotos y huracanes juntos afecta salud, agricultura, infraestructura y sistemas de energía. Entonces, este es un tema fuerte relacionado también con el impacto ambientales. Vemos también envejecimiento y longevidad, que es el aumento en la esperanza de vida y disminución de la natalidad, que bueno, aquí esto también nos afecta en el punto de las pensiones. Nuevas tecnologías en asistencia sanitaria, que bueno, ya también se están utilizando soluciones médicas digitales y basadas en la inteligencia artificial, como les comentaba, estas nuevas proyecciones que se puede hacer con base en la inteligencia artificial para saber si una herida o un daño se podría generar en otra enfermedad. Pero bueno, también esto genera riesgos en calidad, seguridad y pues la responsabilidad a nivel global. Vemos también como riesgo la falta de financiación en la salud pública, que bueno, esto es algo que se ve mucho en los países de Latinoamérica, tristemente, que hay atención médica tardía o inadecuada. Que bueno, esto depende mucho de cada sistema de salud público del país, pero es algo que en general en Latinoamérica vemos muy fuerte. Y bueno, los últimos dos, que realmente es algo que se ve muy a riesgo de largo plazo, que se habla de escasez de mano de obra y también el impacto de los alimentos procesados. Y para finalizar, tomando en cuenta el tiempo, las conclusiones.
COVID sigue siendo un desafío potencial para el mercado. O sea, de parte de Swiss Re con los estudios que se han hecho, todavía se ve que vamos a enfrentar varios años de reclamos elevados con la mortalidad. Y esto nos afecta a reclamos, reservas y bueno, también es algo que hay que considerar para la tarificación de las pólizas nuevas que vayamos a hacer, las curvas. Y también este impacto, o sea, influye en el desempeño a largo plazo de las carteras que ya tengamos inforce, las carteras vigentes. Entonces es algo que hay que tener muy en la mira, estar evaluando. Vemos factores de riesgo futuro muy relacionados con el estilo de vida, o sea, el tema de salud metabólica es algo clave. Y por el otro lado, la innovación médica está mejorando mucho la longevidad y la calidad de vida. Eh, el tratamiento de cáncer, que está relacionado a ello, podría ser el gran impulsor de las mejoras de mortalidad. Y también se espera un aumento fuerte en enfermedades neurodegenerativas y el envejecimiento, derivado al envejecimiento poblacional y también el cambio que estamos viendo en estas pirámides poblacionales. Pero bueno, también se espera que se realicen mucho más estudios que nos ayuden a, pues, a ver cómo atacar estas enfermedades. Y tomando en cuenta el tiempo, Jorge, creo que ya lo puedo dejar de tu lado. Gracias, Alejandra. Muy interesante tu presentación. Ahora vamos a empezar con una sesión de preguntas. Voy a partir haciéndole la primera pregunta a Abraham, porque tiene un problema de tiempo, y después le haré unas preguntas a Alejandra y a Luis. Abraham, tengo una pregunta para ti. ¿Qué importancia tiene la educación financiera para mejores pensiones? Ok, muchas gracias. Está muy fácil, entonces me tomo antes un segundo. Me encantó esto, dijiste que tengo un problema de tiempo, una cuestión muy filosófica. ¿Ya? Todos lo tenemos, no solo yo. Momentáneamente también tengo una situación ahorita, pero muy filosófica tu. Recuerdo todavía de estudiante, en una época que estaba incrementando la carga de estudios, había una revista en México, no sé si todavía hay, que se llamaba Tiempo Libre. Y llegué una vez al puesto de periódico, todavía había puestos de periódico, y pues ahí se compraba la revista. Se está riendo Alejandra, sí, yo creo que todavía no habías ni nacido. Y entonces llego a pedir, oiga, el tiempo libre, y me dicen, ya no hay tiempo libre, se les había acabado. Y en verdad, desde allí dejé de tener tiempo libre. Sí, sí tengo un problema de tiempo. En fin, a ver, creo que a ver, siempre la educación financiera o de lo que sea es importantísima, importantísima, y creo que muestra de ello somos todos los aquí presentes, somos una profesión basada en la educación, y lo que hacemos se basa en la educación que recibimos, llámese financiera, matemática, económica, social. O sea, la educación, no dejo de enfatizar la importancia que tiene la educación en cualquier ámbito. Ahora, se ha puesto mucho estrés en la educación financiera, ¿no? Y programas de educación financiera, etcétera. Digo, a ver, ¿quién más sabe? En términos de educación financiera, ¿quién más sabe que la gente que trabaja en Wall Street? Y vaya, veamos los episodios que han ocurrido y vaya, todos esos gran informados no pudieron prever la crisis del 2008, la crisis del 2022, la crisis del dot-com bubble. O sea, no, la educación financiera no es suficiente, no es una panacea, y solita no nos lleva a tener una mejor pensión. Son más importantes los hábitos, ¿no? Lavarnos los dientes, o estas cuestiones que afectan a la mortalidad, el tener, el hacer ejercicio, el no fumar, etcétera, no tienen tanto que ver con que yo sepa los compuestos químicos del tabaco, o con que yo sepa los compuestos que tiene la pasta de dientes para lavarme la boca todos los días. No tiene que ver con que sepa cómo funciona en el colesterol el hecho de hacer ejercicio. Son hábitos. Es la mamá que le dice al hijo lavarse los dientes, es
el desde niños tomar una actividad deportiva, o sea, son hábitos. Entonces, para mí, los hábitos son mucho más importantes que la educación en ese sentido. Puedo tener gran educación, pero si no tenemos los hábitos y sobre todo el hábito del ahorro, no vamos a llegar a ningún lugar. Gracias, Abraham. Y perdón, ahora sí tengo un tema que atender ahorita. Muchísimas ¿Ya? gracias y una disculpa. Gracias, Abraham. En, eh, Me gustaría hacerle una pregunta a Alejandra. Sí. La siguiente, ¿cómo se diferenciaron los impactos de COVID en los países latinoamericanos? Bueno, estos impactos de COVID, como les mencioné en la presentación, dependieron mucho de las políticas públicas sanitarias que tomó cada uno de los países. Por ejemplo, podíamos ver que específicamente en la cartera, por ejemplo, de México, ¿no? Veíamos impactos muy fuertes, sobre todo por la política pública del presidente de un poco relajar el tema del uso de cubrebocas y el salir a la calle. Y esto tuvo mucho impacto. De nuestro lado, nosotros lo vimos mucho más en las carteras, por ejemplo, de vida grupo, que son carteras mucho más masivas versus las carteras de vida individual. Por ejemplo, también en otro país, en Dominicana, que fue un país que fue bastante cerrado, se tuvo un impacto muy bajo. Chile, Jorge, como tú, como muy bien sabrás, Chile tuvo uno de los mejores países en comportamiento con COVID, ya que tuvieron un impacto no tan fuerte. Entonces, cada uno de los países tuvo distintas implicaciones, tanto en la parte de morbilidad como mortalidad, dependiendo realmente de cómo es que el gobierno y la población reaccionó. Pero la mayoría de los impactos de lo que nosotros vimos son sobre todo en carteras de vida grupo, que fueron carteras más masivas, y eso a nivel regional. Muchas gracias, Alejandra. Una pregunta para Luis, eh, que me gustaría saber es cómo manejan en la práctica el caso de un cliente que declara ser no fumador, pero los exámenes médicos muestran la presencia de nicotina. Muchas gracias. Híjole, muy buena pregunta, creo yo, porque sí es un reto muy recurrente, ¿no? Aquí el tema que yo puntualizaría es que cuando se encuentra alguna indicio de nicotina en alguien que declaró ser no fumador, pues bueno, yo pensaría o sugeriría seguir principalmente tres pasos, ¿no? Primero, investigar de manera inmediata, ¿no? Saber sin preguntar de manera directa al cliente sin confrontarlo, pues por qué, o sea, si utiliza algún parche de nicotina, está tomando algún tipo de medicamento que pudiera traer ese resultado, está constantemente expuesto a personas que fuman. Y bueno, eso sería la primera parte. La segunda, pues es documentar de manera rigurosa, ¿no? Como decía, si el cliente usó parches para ansiedad, pues teníamos que tener la evidencia del uso de la receta médica para corroborar que fue correctamente documentado y pues básicamente eso, ¿no? Y como tercer punto, bueno, clasificarlo basado en la evidencia, ¿no? Con documentación válida para ver si tiene su tarifa o no de fumador. Y bueno, principalmente eso, ¿no? También algo importante de comentar es hay algunos países, tengo entendido que México es uno, Colombia es otro, donde las leyes de protección al consumidor nos exigen explicarle este proceso al cliente, ¿no? Y darles una oportunidad de dar esta respuesta, ¿no? No podemos simplemente reclasificar sin hacer una investigación y una correcta, pues, documentación sobre el caso, ¿no? Gracias, Luis. No tenemos más tiempo para hacer más preguntas. Yo les quiero dar las gracias a los expositores por su preparación, a Luis, a Alejandra, a Abraham y por el tiempo dedicado a este bloque, porque ha sido muy ilustrativo para todos nosotros y espero que le haya gustado también a los asistentes a Lera. Muchas gracias y dejamos el paso al próximo bloque. Gracias.